de Saiza fue un ataque perpetrado por la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, con frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC, y el Ejército Popular de Liberación, EPL, el 23 de agosto de 1988, contra un pelotón del batallón número 31 Voltígeros, hoy número 46, del Ejército de Colombia, y el cuartel de la Policía Nacional del Corregimiento de Saiza, en jurisdicción del municipio cordobés de Tierra Alta, Córdoba. El ataque se saldó con la muerte de 14 uniformados y el secuestro de 22 más, en lo que constituyó una de las victorias más importantes para la guerrilla hasta ese momento, que por primera vez copó una posición fija de las fuerzas militares de Colombia. A pesar de las conversaciones de paz que el gobierno de Belisario Betancur adelantaba con las guerrillas en el noroccidente del país, Urabá, sur de Córdoba, Bajo Cauca Antioqueño, en el marco de los acuerdos de La Uribe y Corinto, Obo y Medellín, la situación de violencia se deterioró con posterioridad a la ruptura de la tregua. Primero con el EPL, noviembre de 1985, tras la toma y retoma del Palacio de Justicia y el asesinato de Oscar William Calvo, y después con las FARC, a raíz del asesinato masivo contra excombatientes en tregua y dirigente de base de la Unión Patriótica ya en el gobierno de Virgilio Barco. Consecuencia del fracaso de la política de paz y el consiguiente resurgimiento de la lucha armada, en septiembre de 1987 había sido creada la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que agrupaba las distintas organizaciones guerrilleras de Colombia, FAREP, ELN, EPL, M19, PRT y Quitin-Lame, que combatían el gobierno colombiano. Se trataba de coordinar la acción de todos los grupos insurgentes en su lucha contra el Estado, lo que incidió en una serie de acciones sindicales, sociales y armadas conjuntas en la región de Urabá y Córdoba, donde tenían presencia el Ejército Popular de Liberación EPL y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FAREP. Las FARC y el EPL concentraron cerca de 200 guerrilleros para atacar el corregimiento de Saiza, perteneciente al municipio de Tierra Alta, sur de Córdoba. Se trataba de una población, según los propios guerrilleros, hostil al movimiento insurgente, que era un fortín del Partido Liberal y además centro auxiliadores de las autodefensas de los hermanos Castaño, entonces conocidos con la sigla de muerte a Revolucionarios de Noreste Antioqueño, MRN. Era una operación de rutina en el área. El lunes 22 de agosto de 1988, un oficial, 2 suboficiales y 28 soldados del batallón Voltígeros del Ejército Nacional dieron por terminadas las labores del día y decidieron acampar a 1 kilómetro de la población cordobesa de Saiza, antes de que oscureciera. En una explanada en la parte más alta del sector, los 31 hombres armaron una enramada para pasar la noche. Se repartieron los turnos de guardia como lo hacen normalmente, y la gran mayoría de los integrantes de la patrulla se durmió, con la tranquilidad de no haber tenido contacto con el enemigo, ni haber observado ningún movimiento extraño durante el día. Desde el mes de mayo, cuando unidades del batallón hicieron contacto con hombres armados en inmediaciones de Nueva Antioquia, no se habían presentado más enfrentamientos, aunque los pobladores de Saiza habían expresado a los militares sus temores ante las reiteradas amenazas lanzadas por los guerrilleros, que ante la nula colaboración de la población civil en esa zona los tildaban de auxiliadores de paramilitares. La noche estaba nublada, pero no llovía. A eso de las 3:30 de la madrugada del martes 23, uno de los soldados que prestaba turno de guardia sintió que algo se movía entre los matorrales. Descubrió que se trataba de un hombre armado y al instante abrió fuego. La respuesta fue inmediata. Un grupo de al menos 150 guerrilleros que sigilosamente rodeó el cambuche en que dormían los soldados y los ataca inmisericordiamente. Se trataba de 2 columnas de los frentes 5 y 18 de las FARC y del frente de Su María Alzate, del EPL, pertenecientes a la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Los guerrilleros de las FARC estaban al mando de Efraín Guzmán, frente 5, Salomón González, frente 18 y Jacobo Arango. Los del EPL obedecían las órdenes de Bernardo Gutiérrez. Apresuradamente, los miembros de la patrulla respondieron a los disparos, pero el factor sorpresa estaba del lado de sus atacantes. Además, uno de los primeros disparos averió el equipo de radio de los soldados, que quedaron así incomunicados, sin posibilidad de pedir esfuerzos a su base en el batallón Voltígeros, acantonado en inmediaciones de la población de Carepa, a unos 20 minutos del helicóptero. Mientras tanto en Saiza, 15 minutos a pie del improvisado campamento militar, otro grupo de guerrilleros atacaba el puesto de policía de la población, en el que se encontraban un suboficial y 17 agentes que también fueron tomados por sorpresa. Protegidos por los gruesos muros del cemento del puesto, los policías intentaron repeler el ataque, que degeneró en una masacre.
Los guerrilleros comenzaron a dispararle a todo lo que se moviera, incluyendo a la población civil, mientras arrojaban bombas de manera indiscriminada. En uno de los episodios más dramáticos, una mujer murió incinerada junto a sus 2 pequeñas hijas, cuando una bomba incendiaria hizo arder su rancho. La edificación en la que funciona el puesto de policía fue atacada con granadas y con ráfagas de ametralladoras pesadas, que estaban apostadas en los puntos claves de la población. Pronto los atacantes entraron en algunas viviendas y asesinan a varios civiles, señalados por los subversivos de ser auxiliadores de las autodefensas. Entre las víctimas había una mujer embarazada, atribillada en la mitad de la calle. Saquearon el comercio y destruyeron los bienes de familias enteras. Por todos lados llovía plomo, sonaban ráfagas y estallidos, y se prendían incendios. Era como estar en el mismo infierno, comentó después un joven poblador cuya casa fue demolida con explosivos por los guerrilleros. El balance del ataque al centro poblado fue devastador. 12 civiles fueron ejecutados a sangre fría y los policías, una vez agotadas sus municiones, tuvieron que rendirse. 11 fueron secuestrados, 4 quedaron heridos y 2 cayeron muertos en combate. Y mientras se desarrollaba el asalto a la población, algunos miembros de la patrulla del ejército, que habían sido atacada a 1 kilómetro de distancia, trataron de llegar a Saiza con la intención de conseguir refuerzos. Pero 2 puestos de emboscada, tendidos por los guerrilleros, en el camino los obligaron a retroceder. Todo era muy confuso, comenta uno de los soldados sobrevivientes, porque si avanzábamos hacia el pueblo, nos disparaban, y si retrocedíamos nos encontrábamos con los guerrilleros que nos habían atacado primero. Pese a encontrarse heridos, 2 suboficiales y 2 soldados sostuvieron sus posiciones en la cima de la explanada donde estaba el campamento y evitaron que todos los uniformados fueran aniquilados. Con una ametralladora y 3000 cartuchos mantuvieron a raya durante varias horas a los subversivos. Entretanto, en el batallón Boldígueros comenzó a sentirse cierta inquietud. Desde la medianoche no se había logrado comunicación con la patrulla que estaba acampada cerca de Saiza. Debían habernos llamado hacia las 5 de la madrugada, y no lo hicieron. Ahí comenzamos a preocuparnos, comentó un suboficial del batallón. La decisión fue enviar un helicóptero con equipo de repuesto. Cuando la nave se acercó a la zona, después de ubicar el campamento, fue recibida con ráfagas por los guerrilleros y esto la obligó a volver a su base. De inmediato, fue informado el general Jesús Armando Arias Cabrales, jefe militar de Urabá, quien ordenó desde la capital el transporte en helicópteros artillados, de una compañía contraguerrilla y de otra el batallón Boldígueros. Pero para entonces, el mal tiempo primero y luego la caída de la noche del martes impidieron el cumplimiento de la orden. Se hicieron intentos de enviar refuerzos por tierra, pero su avance fue lento por el temor de nuevas emboscadas. En las primeras horas del miércoles, las condiciones meteorológicas volvieron a impedir el despegue de los aparatos, que solo en horas de la tarde pudieron llevar los refuerzos. Pero cuando estos llegaron, todo había terminado. El combate en las afueras de Saiza, que duró más de 24 horas, había dejado un saldo de 12 muertos, 5 heridos y 11 secuestrados luego de que se agotaran sus municiones. La guerrilla, a pesar de que se encontraba en franca superioridad numérica, sufrió cuantiosas bajas, con 25 muertos y cerca de medio centenar de heridos. La toma de Saiza concluyó con una gran victoria para las fuerzas subversivas, que mataron a 14 uniformados y secuestraron a 22. Según Iván Márquez, dicha acción puede considerarse pionera de las grandes y contundentes acciones militares de las FARC-EP. Por primera vez la guerrilla fue capaz de copar una posición fija del ejército de Colombia y aniquilar un pelotón completo de tropa. Los uniformados capturados en el ataque fueron liberados a mediados de septiembre. Y bueno, Lanzas, antes de despedirnos quiero invitarte a que nos acompañes en nuestros canales Comparación Militar y Análisis Militar. En estos espacios exploraremos temas fascinantes relacionados con las fuerzas militares de Colombia y otros países de la región. No olvides seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.